ansiedad también. Y tiene que ver con el optimismo. Y aprovecho esta palabra optimismo para anunciarles que, ahora no recuerdo exactamente el día, creo que es el 27, después lo voy a revisar bien porque estamos preparando todo. El próximo 27 o 24, ahora no me acuerdo cuál de los 2 días de julio, tenemos nuestra primera conferencia en este lugar. Esperamos a que pase la actividad del viernes que tenía que ver con la película porque no queríamos que se junte todo, así que lo empezamos a anunciar a partir de esta semana. Y como les dije hace un tiempito, empezamos con los tapones de punta. A mí que me gustan las analogías futboleras, con los tapones de punta, porque vamos a ir subiendo imágenes donde esta conferencia se va a llamar, va a tener que ver con la reforma y va a tener que ver con la escatología optimista. Vamos a hablar de escatología optimista. Dentro de tanta mala onda y a veces de tantos mensajes que son como preocupantes para los hijos de Dios, bueno, nosotros vamos a venir con un mensaje de escatología optimista. Por eso les dije recién que hay que recuperar esa palabra optimismo dentro de nuestra vida y dentro de la iglesia, obviamente, porque tiene que ver con lo mismo. Así que recuperemos eso y ahora les voy a mostrar por qué en esta prédica que titulé sencillamente con una pregunta que dice: ¿estamos en los postreros tiempos? Vieron que les dije que vamos a ir con los tapones de punta, ¿no? Así que ya el título de la prédica tiene que ver con eso. Es una pregunta que nos debemos hacer. ¿Estamos en los primeros tiempos? ¿En los postreros tiempos, perdón? Por eso te pido que abras ahí tu Biblia en Primera de Timoteo 4. Primera de Timoteo 4, versículo 1. Esta carta la escribe el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Saben que hay hijos en lo natural, pero también hay hijos espirituales. Bueno, Timoteo era un hijo espiritual que recibía de parte de Pablo todo lo que él sabía. Y es interesante porque Pablo aún tenía la expectativa, como todo buen padre espiritual, que su hijo alcance niveles superiores a él mismo. Porque no sería una correcta paternidad. Imagínense en lo natural, si yo quisiera presionar a mi hijo para que él sea siempre menos que yo. No da, ¿no? O sea, hablaría de un mal corazón de padre si yo, en vez de darle todo para que él me supere y haga mucho más, le doy a cuentagotas o voy esperando no darle todo con tal de que él no me pase y su figura no sea mayor a la mía o lo que sea que tenga que ver con eso. No, todo lo contrario. Yo creo que la paternidad espiritual tiene que ver con ver crecer a tu hijo espiritual de tal manera en que si te supera, muchísimo mejor. Es más, el padre espiritual debe hacer todo lo posible para que el hijo lo supere. Y entonces de esa manera construye algo verdaderamente sano. Esto se aplica en lo espiritual como en lo natural también. En un negocio lo mismo. No importa, nunca importa que tu nombre sea el que está enaltecido. Lo que importa es la relación que vos tenés con tu padre en lo secreto, con tu Señor en lo secreto, para que Él te ponga a vos en esa eminencia pública en todo caso, pero que sea una obra de Él, no una obra personal. Así que tenés ahí 1 Timoteo 4, del 1 al 5, y dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Habrán leído más de una vez estos versículos de Timoteo, también en la otra carta de Timoteo también está, y de otras cartas también de Pablo. Y yo quiero comenzar diciéndote que hay pocas cosas comparables a vivir en libertad. Y yo sé que esto es, a veces la libertad se torna algo abstracto, ¿no? O somos libres. Claro, somos libres y es una manera de decir, pero quiero que empieces a indagar sobre tu propio ser, si sos o no sos verdaderamente libre. Porque todos coincidimos bíblicamente que somos libres, pero lo somos de hecho en nuestro andar. ¿Somos verdaderamente libres? Analiza por un instante aquello que te abrumó durante la semana. Ponete a pensar en los momentos en los que tenemos esas reflexiones o paramos un poquito la situación y decimos: a ver, ¿qué podemos pensar? ¿Qué fue lo que te abrumó en la semana? ¿Vieron cuando uno piensa en algunas cosas que ya de solo pensarlas
genera como una carga, uno hasta físicamente puede sentir como un poco de esa presión, hasta uno, el gesto corporal quizás cambia cuando piensa en eso. ¿Qué puede ser? Yo anoté acá algunas cosas, puede ser que sean tus ingresos mensuales, tu futuro laboral, tu vida sentimental, tus relaciones familiares, tus inseguridades personales. Puede ser estas cosas o puede ser lo que vos creas y lo que sientas que en esta semana a vos te abrumó. Pero quiero decirte que todo esto, por más preocupante que sea, debe rendirse ante la seguridad de salvación eterna y libertad que experimentamos desde ahora en Cristo Jesús. O sea, todo el tiempo que a vos te venga un pensamiento de esto, ¿no? De, ay, ¿qué voy a hacer el mes que viene cuando ya no tenga esto, cuando se me vaya aquello, cuando no tenga la certeza de esto y lo otro? Todo eso vos lo debes sopesar con la libertad que tenés en Cristo. Y entonces sos verdaderamente libre. No que seas una persona que no te importa nada. Algunos confunden espiritualidad con irresponsabilidad. No estoy hablando de eso. Pero muchas veces le asignamos demasiada preocupación a cosas que verdaderamente no lo tienen. Y entonces hoy quiero ir en contra de aquellos falsos realistas. Vieron que cuando uno habla de optimismo, siempre hay uno en la familia o alguien que viene a contradecir eso y viene a decir, no, yo te voy a explicar cómo son las cosas. Son así, así, así porque yo soy realista. Lo mío es realismo, yo no soy negativo. Es que soy realista, yo miro las cosas como son. Y a veces nos pasa eso a nosotros, ¿no? Venimos a hablar de la libertad, de que el mundo camina hacia un lugar mejor, de que el Señor siempre nos da la victoria, de que Él quiere que caminemos de gloria en gloria, de fe, todo muy bueno acá, escrito. Pero ¿qué tal en tu día a día? ¿Y qué tal cuando en la semana, por ese momento, tu mente divagó y se fue delante de esa preocupación y casi que te arrodillaste delante de esa preocupación y te trajo ese gesto corporal de preocupación? ¿Qué tal ahí? ¿Sigue funcionando la escritura como dice que tiene que funcionar? Porque ahí es donde te das cuenta si sos verdaderamente libre. Ayer hablaba con una persona y tiene que tomar algunas decisiones de trabajo importantes y confesaba de alguna manera que su preocupación era que si dejaba el trabajo se iba a encontrar otra cosa. Si realmente el Señor le iba a dar alguna alternativa o si cometía el error y qué pasaba. Yo le decía, le daba el principio, que esto quiero que ustedes lo apliquen, el principio de la luz verde. Hace poco hablaba con otra persona que me comentó si tenía que tomar una decisión. A veces viene con esas cuestiones cuando uno ministra a gente. ¿Tengo que hacer esto o no? No sé. Entonces, bueno, obviamente yo siempre lo que le digo, si la actividad que tenés ahí en mente contradice diametralmente la Biblia, es obvio que no. Si directamente la Biblia dice que eso no, está claro que no. Pero si es una actividad lícita, algo que no está mal hacerlo, yo creo que hay un principio de luz verde. Voy a explicarlo esto. Es como cuando yo veo a Manu, a mi bebé, que está en la cama y quizás se está acercando hacia el final de la cama. Yo no voy a dejar que se caiga. Yo voy a aparecer en cualquier momento, puede ser que un segundo después, un segundo antes, porque veo que se va acercando y voy a agarro. Así es nuestro Padre con nosotros. O sea que si vos tenés un negocio en mente y vos dudás y decís, esto lo tengo que hacer o no, lo mejor es decirle al Señor, si no es tu voluntad en este tiempo que viene, frename, dame una señal clara de que no debo hacerlo. Pero no es bíblicamente correcto pedir una señal clara para hacer todas las cosas. Si no, no nos podríamos levantar. ¿No? Señor, mostrame si me tengo que levantar temprano a la mañana, Él no te va a mostrar nada. Entonces, esta persona que les comenté tuvo una señal muy clara de que no era el momento de hacer determinada cosa. Entonces vos siempre tenés el principio en el Señor, por la libertad de la que te estoy hablando, de la luz verde. Si tenés que encarar algo, encaralo, y en todo caso el Señor no va a dejar que te estrelles, porque es un buen Padre. Así como yo no dejo que mi hijo se caiga del colchón porque sé que se va a golpear, tu Padre Celestial tampoco te va a dejar golpearte. Así que lo que sea que tengas que emprender, hacelo con confianza, con valor, que en todo caso el Señor te mostrará que no. Amén. Recuperemos ese sentido de confianza. Hoy oraba por alguien que decía eso. Siento que la confianza es lo que tenemos que recuperar. Y la confianza tiene que ver con el optimismo. Y por eso viene esta palabra que Pablo le está hablando a Timoteo. Por esta razón, los postreros tiempos no son de temor para nosotros. Eso ustedes ya lo saben. Pero los postreros tiempos, los tiempos finales para nosotros, lo que viene para no es algo que nos produzca temor a nosotros. Porque cuando la Biblia habla de estos postreros tiempos, no se refiere a nuestros tiempos
ni a tiempos futuros para nosotros, sino a tiempos que estaban próximos para los que recibieron originalmente estos escritos. Así que todas las veces que vos leas en tu Biblia los postreros tiempos y este tipo de frases que usan las Escrituras, no está hablando de vos. Bien, porque cada vez que vos leas esto, después viene un mensaje preocupante, ¿no? Porque acá dice, mire, imagínense esto si fuera para nosotros. ¿Qué dice? El Espíritu dice claramente, o sea que el Espíritu es algo bien firme, que dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Y saben lo que significa apostatar? Renunciar, como que algunos renunciarán a la fe. Entonces vos decís, es como que nos miramos entre nosotros, claro, ¿seré yo? ¿Será el de al lado mío? Es una situación complicada si eso está sobre nosotros, porque nos da temor. ¿Qué hace? ¿Qué estará en el corazón de los que van a apostatar? Entonces uno tiene un poco esa duda, ese temor, pero no es para nosotros. Y dice peor, porque van a escuchar espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, el miedo que nos agarra es grande, porque uno se imagina un espíritu engañador como algo difícil de discernir. Pues si fuera fácil no sería engañador, sería un espíritu tonto. Pero es un espíritu engañador, y sabe que la palabra demonio en el original significa ser inteligente. O sea que los demonios son seres inteligentes. Por lo tanto no hay que subestimarlos. Así que cuando los demonios hablan con inteligencia. Aquellos que han estado alguna vez en alguna liberación se han dado cuenta que quieren amedrentar, te mienten, te quieren producir temor con cosas que no son verdad, pero son inteligentes. Hay que reconocer que son inteligentes. Pero esto no está sobre nuestra vida. Por eso un buen primer paso en esta reforma es empezar a sacarte todo el miedo sobre lo que viene sobre tu vida y el mundo. Si no, nunca vas a disfrutar realmente de tu futuro. Estamos listos con esto para disfrutar del futuro, para creer en que los tiempos que vienen son tiempos agradables para nosotros. Por eso cuando la gente vuelve a preguntar ¿cómo estás? Y ahí siempre luchando. No es esa la vida cristiana. No es esa la vida cristiana. La vida cristiana se disfruta. La vida cristiana se vive y se goza. Pero tenés que tener la mente enfocada en disfrutar de las pequeñas cosas que Dios puso a tu alrededor. Yo sé que esto parece una verdad de perogrullo, que yo le estoy diciendo algo obvio, pero no es así. Porque constantemente nos enfocamos en lo que viene, cargamos de preocupación lo que viene en nuestra vida y nos olvidamos de tomar a los que tenemos al lado. ¿Cuántas veces le decís te amo profundamente a los que tenés al lado? ¿Cuántas veces lo haces sobre tus padres, sobre tus hermanos? Porque a veces quizás en el matrimonio es más fácil. Casi hasta que uno lo dice, ¿no? Como un latinillo, ¿no? ¿Vieron? Ya se acostumbra, mi amor, uno se dice como ya una manera de decir. Pero ¿cuántas veces mirás a los ojos a alguien y decís te amo? Vieron que está como hasta que nosotros nos genera un poquito, ¿no? Yo tengo una hermana mía, una hermana de mi propia familia, quiero decir, que me dice así, y como que te genera un poco de, bueno, pará, soy tu hermano. Pero en realidad, la palabra de Dios dice, amemos con el amor del Señor, así que está correcto, obviamente, está más que bien. Pero ¿cuántas veces nos detenemos? O damos por sentado esas cosas. Porque en esas cosas está el verdadero gozo de la vida. ¿Cuántas veces agarrás algo que Dios te dio y decís, Señor, gracias, porque ¿por qué tengo esto? ¿Por qué puedo disfrutar de esto? Todos los que estamos acá hemos dormido la noche anterior, cálidos, hemos tenido un lugar para dormir y lo damos por sentado. No debe ser así. Es precioso disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, porque si no son las cosas del futuro las que nos abruman constantemente. Y hablamos de libertad y de gozo, y es mentira. Porque si te pregunto y te engancho el martes, te veo caminando por acá con la cabeza abajo y dices, ¿cómo voy a hacer para pagar esto? ¿Voy a salir para...? Disfrutar de la vida del Señor. Porque por algo todas estas cosas, todas las cosas tremendas eran para una generación y ya terminaron. Entonces todo lo que viene para nosotros es para disfrutar. Entonces yo quiero correr a los brazos de mi Padre y dejarme caer en sus brazos y decir, Señor, confío en vos. Aún hasta cuando me equivoco. Le decía a esta persona ayer que me hablaba de esto del trabajo. Yo tuve que dejar un trabajo. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en Swiss Medical, yo dejé el trabajo. Y la verdad que era un paso de fe porque no dejé para agarrar otro trabajo. Dejé. Tenía que salir del otro trabajo. Lo cual era, saben que eso es complejo. Pero yo tenía plena confianza. Primero porque había tenido este principio, yo le había puesto al Señor un tiempo y el Señor mostraba en este tiempo, sentí personalmente que debía dejarlo, lo dejé. Y sabía que el Señor me respaldaba, y si aún me equivocaba, el Señor me perdonaba y reparaba esa situación.
Lo complicado en la fe es cuando uno se equivoca a propósito, ¿no? ¿Se entiende? Cuando el Señor sabe que le dice que tome ese trabajo y uno por vagancia, deshonestidad, lo que sea, no lo hace. Eso es otra cosa. Pero si yo le estoy preguntando fielmente al Señor, Señor, ayúdame en esto, y tengo una convicción, el Señor no me va a abandonar, es un Padre bueno. Así como decía Ezequiel, es un Padre bueno, eres un papá bueno. ¿O acaso vos cuando tu hijo se equivoca en algo, entonces le cerrás todas las oportunidades que vienen por cuanto se equivocó en aquella vez? No funciona así. Dios no funciona así. Pero por alguna razón hemos creído a veces que Dios funciona así. Entonces uno mismo se autocondena y no permite que su fe llegue a alcanzar aquello que está por delante, porque uno tiene una falsa imagen de Dios. Y según la imagen que vos tenés de Dios es lo que vas a recibir de Él. Porque si vos tenés una correcta imagen de Dios en cada área de Él, vos depositas fe, y cuando depositas fe, vos te le das cosas del Señor. Es muy fácil. ¿Por qué hay dentro de la iglesia gente que le va muy bien y gente que le va muy mal? Porque muchos le creen en todo y algunos le creen en algunas pocas cosas. Es muy fácil, es sencillo, no hay nada para descubrir ahí. Así que este primer buen paso que vos puedes dar es sacarte todo el miedo. Cuando la semana que viene o esta semana que comienza ahora te venga ese temor, voy a poder vivir así, me va a alcanzar para esto, me voy a quedar sola toda la vida. Y esas cosas que uno viene, ahí donde uno pone la libertad del Señor primero y dice, ¿cómo no voy a tener todas las cosas con Él? ¿Cómo no voy a disfrutar de todas las cosas? Porque si tengo plena convicción de que el Señor me lo va a dar, lo voy a terminar obteniendo, pero no con un espíritu de temor. Y este versículo 4 habla de algunos creyentes, como dije, engañados por oír a espíritus y a doctrinas equivocadas. Y dice que van a prestar el oído, según el versículo 2, a mentirosos que, teniendo cautelizada la conciencia, ¿qué van a hacer? ¿O qué hicieron más bien? Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahora, quiero que cada vez que escuches esto, te des cuenta para quién está. Acá voy a hablar exclusivamente de escatología, acá voy a hablar exclusivamente de entender hermenéuticamente los tiempos. Déjenme ponerlo así. La hermenéutica, ¿se acuerda que lo vimos en un estudio bíblico hace mucho? Es la ciencia para interpretar los textos. Así que vamos a aplicar un poquito de esta ciencia. Es tan claro que aquellos que hoy señalan a los supuestos falsos profetas y apóstoles de hoy se olvidan de ser precisos como lo es la Escritura. Vieron que para algunas cosas son letales, concisos, pero acá se olvidan de este versículo, prefieren borrarlo. ¿Por qué? Porque dice que en primer lugar prohibirán casarse. Ninguno de todos los señalados en redes sociales y videos de internet prohíbe el casamiento. ¿Se dan cuenta, no? No voy a poner nombres porque no quiero. Pero de todos los que están condenados hoy como que son verdaderamente los apóstatas y los falsos y demás, ninguno, pero ni uno de todos ellos prohíbe el casamiento. Así que la Biblia está hablando claramente de personas que acá dice que iban a prohibir casarse. Porque eso no es algo que tiene que ver con nuestros tiempos, obviamente, pero sí era una señal muy clara para aquel entonces. En aquel entonces había sectas y había grupos que se desprendían de los judíos que prohibían casarse. Entonces imagínense para los que leían esta carta, cuando Timoteo, después de recibirla, la lee y la comparte con su iglesia y la comparte con el resto de personas, fue muy clara la señal para ellos cuando venían de otros que habían salido de ellos, porque eso es lo que dice la palabra, habían salido de ellos, eran judíos y prohibían casarse. Entonces dicen, estamos atentos a los tiempos, algo está pasando en este tiempo, esto es lo señalado por el Señor. Pero el punto más importante es este segundo que dice acá. Dice que mandarán a abstenerse de alimentos. ¿Conocen algunos de los supuestos falsos profetas, apóstoles, apóstatas, ministros, de todo lo que hay en internet, que en una vez hayan prohibido comer algo? Fíjense qué claro que es el mensaje. ¿Cómo arranca? Dice que el Espíritu claramente, o sea, está hablando con mucha claridad. Por eso no dice que engañarán y nada más. Dice engañarán y con qué engañarán. Prohibiendo casarse y prohibiendo ciertos alimentos. Como les dije, yo no conozco ningún pastor, ningún apóstol, ningún profeta, ni nadie dentro de la iglesia cristiana
que haga esto. ¿Usted conoce? Traigan, porque yo no conozco a ninguno. Ahora, esta es una pauta ineludible que los creyentes de aquella época entendieron perfectamente. ¿Quiénes tenían todavía un gran conflicto con la libertad de comer cualquier cosa, hasta aún carne sacrificada a otros dioses? ¿Quiénes? Los judíos. Los judíos eran los que todavía, bueno, ustedes lo saben, Pedro todavía tenía ese conflicto. Había varios que todavía tenían ese conflicto. Era difícil, era un tema complicado. Se habían hecho de tal manera de los mandamientos del Señor allá dados por Moisés y ahí en Levítico, donde les costaba soltar. ¿Les costaba qué cosa finalmente? La libertad. Es como que entendían la libertad, pero de a poquito, ¿no? La entendieron en que ya no era necesario adorar a Dios solo en el templo. Bueno, está bien. Pero podés comer cualquier cosa. No. Vieron que nosotros soltamos de a poquito, ¿no? Hacemos más o menos lo mismo. Recibimos una cosa, pero para eso no me lo saques. La tradición es como que hay que arrancarla, ¿no? Nos cuesta, tienen que arrancarnos la tradición de nosotros. Bueno, a ellos les pasaba exactamente lo mismo. Los judíos se aferraron a su tradición y no recibieron al Mesías, obviamente. Y de esto salían esos grupos que decían esto. Es tan claro, es tan fácil de entender. Por eso el mensaje que nosotros traemos para este tiempo es este mensaje de reforma, de entender con plenitud y con libertad lo que nos toca vivir. Déjenme hacer hincapié de nuevo, disfruten de las cosas. Porque los años empiezan a pasar. Yo me acuerdo cuando todavía miro mis 20, ahora tengo 30, ahora en unos meses cumplo 31. Y ahora cuando vuelvo a jugar al fútbol, me duele el pie. Y digo, qué viejo estoy. Y pensar que antes jugaba 3 veces por semana y ahora si no el hongo bien al comienzo, después al otro día me duelen los músculos. Y empieza a pasar el tiempo, obviamente. Y dice la palabra del Señor que nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro hombre exterior se va desgastando, pero el interior se va renovando. El interior es el que vive en base a la libertad. Por eso quiero hablarte de libertad hoy. Porque sinceramente tenés que evaluar en qué cosas de tu vida estás aplicando libertad y en qué cosas no estás aplicando. Lo que te abruma es porque ahí no hay libertad. Presta atención a lo que sigue diciendo. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así que la vida cristiana nunca se trató, y obviamente en este tiempo no se trata tampoco, de andar mirando todo el tiempo en cada cosa que emprendamos nosotros, el miedo a ser juzgados por nuestro Padre. Que yo sé que ustedes saben que Dios dice que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, pero vuelvo a lo mismo, a veces detrás de nuestro caminar y nuestro andar, nosotros tenemos esa imagen de Dios queriendo juzgarnos. Hasta algunos así lo han predicado, que Dios está presto a juzgarnos siempre y que en realidad Jesús casi como que se interpone como un bombero para que no lo haga. Eso no es correcto, esa imagen no es correcta de Dios. Dice todo lo contrario, que Él vino a buscar a pecadores y que Jesús fue a la cruz y perdonó todos nuestros pecados. Vuelvo a la misma imagen de padre a hijo, que en definitiva es lo que somos con nuestros hijos. Porque me imagino si a cada uno le pregunto que tiene hijos, en realidad uno también perdonó a su hijo por las faltas que cometió, por las que comete y por las que va a cometer. ¿O acaso hay algo condicional para que dejes de amar a tu hijo? No. Haga lo que haga, se porte mal, lo vas a disciplinar, porque dice que el Señor al que ama lo disciplina. Es correcto, no estoy diciendo que no. Lo vas a disciplinar, pero ¿lo vas a dejar de amar por lo que hace? ¿Y por qué vos crees que Dios te va a mirar diferente por lo que haces? No tiene sentido. Es tan fácil llevarlo hasta lo natural. Dice la palabra del Señor que aún nosotros siendo malos padres sabemos amar a nuestros hijos. ¿Cuánto más Él, que tiene el amor completo y verdadero, nos da a nosotros? Entonces yo tengo total libertad. No para pecar a propósito, está claro. Eso lo enseña Pablo. Dice, porque sobreabundó la gracia, entonces pecamos. No, por supuesto que no. Pero sí para saber que cualquier cosa que hagamos no hace bajar nunca
no sé cómo llamarlo, ¿no? La perilla del amor de Dios sobre nosotros. Está siempre al máximo. Eso no va a cambiar jamás. Así que todo lo que creó Dios es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es certificado. Fíjate que Pablo usa los absolutos. Dice, todo es bueno, nada es de desecharse. Finalmente todo depende de cómo vos actúes con lo que tomás o obtenés. Es interesante porque acá entra el camino de lo gris, que a muchos no les gusta, ¿no? Dicen, no existe. Sí, acá existe. Está hablando de un condicional. Y les voy a poner este ejemplo. Mucho se habla de personas que han cobrado una gran herencia y luego de hacerlo arruinan sus vidas en vez de mejorarlas. ¿Saben esto, no? Hay gente que recibe una cantidad de dinero y dice, bueno, acá la persona se establece, sale adelante, es el momento, y sucede absolutamente todo lo contrario. Ahora, en definitiva, recibir ese dinero no es malo ni bueno en sí mismo. Lo que va a determinar qué pase con eso es tu propia actitud. Lo que termina siendo determinante en tu actitud es la participación de Dios en ello. No hay nada malo o bueno en sí mismo, dice acá la palabra. Tu actitud es lo que termina dando el verdadero golpe de lo que es bueno si haces involucrar a Dios o no. Y esto es peligroso, es un arma de doble filo, porque en nuestra vida tomamos diariamente decisiones y muchas de ellas no sabemos si Dios las respalda o no. Entonces ahí necesitamos la guía del Espíritu Santo, como cantábamos hoy, que sea el Espíritu del Señor el que nos guíe para saber tomar decisiones correctamente. La obtención de un nuevo trabajo puede ser de bendición o maldición, depende de lo que vos hagas y cuánto Dios intervenga. ¿Cuánto Dios interviene en tu andar? ¿O solamente lo que haces es para recibir un ingreso y nada más? ¿Me siguen, no? Dios tiene que poder, déjenme ponerlo así, salpicar cada cosa en nuestra vida. Porque en definitiva Dios no hace nada sin propósito. Dios no te va a dar algo para que vos simplemente cumplas un horario y no hagas más nada. Dios quiere que seas de influencia siempre en algo. Siempre marcamos la diferencia en los hijos de Dios. Tiene que haber algo que nos caracterice como hijos de Dios. Por esta razón Pablo dice, si se toma, es que hay una condición. Pero es muy simple. Si haces partícipe a Dios de todo lo que pasa por tu vida, entonces tendrás claridad para decidir. De todo. En una amistad, como te dije, en un empleo, como te dije, en lo que sea que vayas a hacer, preguntale al Señor si Él está con esa luz verde. Porque muchas veces el Señor te quiere frenar, pero somos nosotros los que no quieren ser frenados. Y nosotros mismos caminamos hacia un lugar donde la voz del Señor se interpone y dice no, y nosotros igual vamos. Y terminamos obviamente cosechando lo que sembramos. Y ahí es donde vivimos algo que no nos gusta. En definitiva, la palabra de Dios y la oración en tu vida es lo que te brinda libertad. ¿Estás inseguro de estar caminando bien? Lee más seguido tu Biblia y dedica mayor tiempo a la oración y enseguida vas a tener total claridad de contar. Esto es increíble porque cuando uno tiene comunión con el Señor siente una certeza que no se puede explicar. Hay gente que viene y te dice, necesito tomar una decisión, ¿no? Entonces uno dice, bueno, enfocate en la oración, orá más que nunca, y a la semana tiene completa certeza y no escuchó nada preciso. No se trata a veces de escuchar algo preciso, no abrió la Biblia en un versículo exacto que le decía algo con respecto a su tema. Sin embargo, ahora siente convicción, porque pasó tiempo con el Señor. Y pasar tiempo con el Señor te da seguridad, te da confianza, como dijimos hoy. Por eso déjame terminar como empezamos. Y te vuelvo a hacer la misma pregunta que como empezamos para poder orar juntos. ¿Qué te agobió en esta semana? No es nada comparado con la libertad que tenemos en Dios. Y por eso yo te voy a pedir ahora que cierres tus ojos y que tomes un instante para confiar en tu futuro. Sumá esas cosas que sabés que están delante tuyo en el tiempo que viene y pensá bien de ellas, bendecilas, cree que te van a salir bien. Así que cerrá tus ojos y pensá en lo que viene. Pensá en los cambios que vienen. Pensá en las decisiones que vienen. Pero cree bien de ellas. Confía en que las cosas que vas a hacer van a salir bien. No dejes que esa vocecita que es el temor hable
sobre tu futuro, porque no es cierto. Porque los postreros tiempos para nosotros son de abundancia y son de bendición. Porque los postreros tiempos para nosotros son de libertad y son de paz. Y por último, gozate. Pensá en cada pequeña cosa que tenés y dale gracias al Señor. Y hoy cuando vuelvas a tu casa, cuando vuelvas a pasar tiempo con tu familia, animate a mirar a los ojos a aquellos que no mirás a los ojos porque son parte de tu cotidianidad. Miralos a los ojos y decirle, ¿te dije alguna vez que te amo? ¿Te dije alguna vez cuánto te quiero, cuánto te necesito? Aunque te dé vergüenza, aunque tengas que romper una parte de esa vergüenza que está en cada uno de nosotros, anímate a hacerlo. No esperes a que las personas te falten, no esperes a que no estén esas personas o se rompan vínculos cuando todavía tenés hoy mismo la oportunidad de salir de este lugar y decir a esa persona, te amo, cuando no te veo te extraño, me hacen bien tus palabras, te agradezco por todo lo que hiciste en mi vida, te agradezco porque parte de lo que soy tiene que ver con vos, te agradezco por bancarme en todas las veces que me equivoqué. Hoy tenés la oportunidad de hacerlo. No creas que no hace falta decir te amo. No creas que no hace falta ser agradecido porque ya lo sabe la otra persona. No es así. Hoy tenés la oportunidad de hacerlo. Así que volvé a mirar a los ojos, sea a tus padres, sea a tus hermanos, sea un vecino, sea un amigo, sea alguien que te trajo el Evangelio a tu casa, a quien sea, y no des por descontado nada. Miralo a los ojos o llamalo o hacer lo que sea, pero con un mensaje claro, decirle yo te amo y te doy gracias por lo que hiciste en mí. Porque la palabra del Señor dice que nos amemos con el amor de Él, que es puro y que es verdadero. Así que Padre, en esta mañana, este día domingo, tenemos la oportunidad de cambiar. Y el cambio principal nace en el amor, en saber amar. Y tu palabra dice que sepamos dar gracias en todo. Así que no solamente a vos, sino también a las personas que pusiste en nuestra vida. Hoy tenemos un domingo para pasar agradecidos y amando, sabiendo, Señor, que tu amor es perfecto. Y de ese amor perfecto nos diste a nosotros. Por lo tanto, dejemos de guardar ese amor perfecto. No está reservado solamente para Dios, está reservado para el prójimo, está reservado para tu familia, está reservado para las personas que te rodean, tus amigos. Así que, Señor, nos comprometemos a mirar a los ojos a estas personas y decirles que los amamos con el amor verdadero de nuestro Padre. Te agradecemos, Señor, y te pedimos por esta conferencia que vamos a estar brindando en el mes de julio. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Te pedimos que convoques a personas de distintas iglesias a este lugar que necesitan refrescarse, necesitan un mensaje diferente. Para eso es esta conferencia. Así que, Padre, así que esta voz se difunda por todos lados y que ese día, esa conferencia, ese seminario esté repleto de gente de otras iglesias en este lugar. Te lo pedimos y te lo agradecemos porque sabemos de tu fidelidad en el nombre de Jesús.